no siempre tenemos una artritis reumatoidea cuando hay dolor articular. Si bien es cierto, cosas benignas y malignas se pueden presentar, pero hay que tener cuidado con lo que es disminución del cartílago, problemas de bursas, estenosis, tendones, en fin. Y acá comienza todo lo que es articulaciones grandes, eso con artrosis, o en todo caso frente a una artritis reumatoidea, que sí es un problema eh, con el pectio cíclico citrulinado. Siguiente, doctor. Entonces acá tenemos algunas clasificación de enfermedades reumáticas, que puede estar entonces tejidos blandos, una fibrosis, una fibromialgia, lesiones de tejidos y tendones, enfermedades degenerativas tipo artrosis, eh, por depósito de cristales gota. ¿Qué cristales? ¿Qué cristales se podría presentar? Ácido úrico. Ácido úrico, ¿no? Entonces, la gota es una disproteinemia donde se incrementa el ácido úrico y obviamente produce los tofos, incremento de la gota. Pero la gota, que es incremento de ácido úrico en la sangre, provoca obviamente malestar, problemas articulares, como también problemas renales. Y hay que tener cuidado con eso. El problema renal está, nos puede llegar con una gota a lo que es insuficiencia renal, una insuficiencia renal por, por gota, ¿no? Acá también algunos una artritis inflamatorias. La reumatoidea, por ejemplo, es la espondilitis anquilosante, la psoriática, ¿no? Las espondiloartropatías eh, asociadas con enfermedad inflamatoria intestinal, también las artritis inflamatorias. Vasculares, acá tenemos la poliartritis nodosa y hemovistosa. Ahora vamos a ver si es que son medianos o pequeños calibres de enfermedad de Wenneger, enfermedad de Chauge-Strauss, artritis temporal. Algunas están asociadas inclusive a autoanticuerpos, ¿no? Aquí lo que vamos a ver ahora nosotros son autoanticuerpos dirigidos contra parte del organismo, parte de la célula principalmente. Entonces, siguiente, doctor. Perdón, antes que siga, la anterior, por favor. Y enfermedad del sistema del tejido conectivo. Este es importante, el ES, la esclerosis sistémica progresiva, la polidermatomiositis, ¿no? Entonces, enfermedades que son autoinmunes, que las podemos nosotros hacer dos cosas acá, que siempre se hace, un poco costoso, determinar si es que el anticuerpo nuclear está positivo o algún problema de antimembrana, o determinar si es que existe o no un perfil ENA que nos da 23 antígenos. Eso lo voy a tratar de ponerlo en su cuadro de legada, un perfil ENA que nos da 23 antígenos de diferente forma de atacar la célula, ¿no? Para ver si es que es antihistonas, en fin. Esto no lo he traído hoy día, pero sí le prometo que a partir del lunes le voy a entregar cómo se hace un perfil ENA y qué es lo que nos dice. Siguiente. El lupus eritematoso en adultos, autoinmunitarias, son enfermedades autoinmunes, tejidos y células dañan adherencia de autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Siguiente. Pero hay varias, el lupus, la clínica es muy florida. Si bien es cierto que tiene múltiples síntomas, tal vez algunos más que otros, los principales serían estos lo que ven ustedes, dolores articulares, el eritema malar, por ejemplo, acá no está, pero uno de los principales, algunos dicen sí, eritema malar de alas mariposas, ¿no? Algunos no lo consideran, otros sí. Siguiente. Artralgias, poliartritis no erosivas, enfermedad de las manos, es una artritis R4, R3, artritis reumatoidea, miositis. Entonces, la reumatología es muy liberal, tiene sus nemotecnias, así como existe una batea para lo que es cirrosis, así como existe una nefrotis para lo que es enfermedades del sistema nefrótico. Hay muchas nemotecnias acá en reumatología y es muy liberal porque actúa sobre sus propios principios de cómo migra, dónde es, por ejemplo, CRES, ¿no? CRES
o ANA mismo. Siguiente. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas del LES, aquí tenemos el LES agudo, lesiones cutáneas, manifestaciones clínicas, lesiones cutáneas, obviamente una dermatitis, un lupus eritematoso que nos da problemas netamente agudos y subagudo, en problemas de piel, ¿no? Es interesante ver que esta parte del lupus. Siguiente. En las lesiones agudas, el eritema malar, que aquí se casi lo nombra, lesiones eritematosas, no malares, lesiones ampollosas, las subagudas, el lupus anular policlínico, lupus psoriasiforme, y las crónicas, discoide localizado, lupus discoide generalizado. El lupus, al fin y al cabo, la vez pasada hemos dicho en nefro que nos puede dar una nefropatía lúpica, ¿no? Ya viene ya las asas de alambre, en fin, con síndromes nefróticos, obviamente que nos da problemas de trastorno crónico. Las lesiones inespecíficas, fotosensibilidad, telangiectasia, lívidos reticulares, que son como las arañas que vienen a nivel de piel, úlceras orales crónicas, nódulos subcutáneos, urticaria, ¿no? Que podría ser tal vez el inicio de una urticaria. Un paciente dice, no, yo tengo urticaria. Puede ser el inicio de una lesión inespecífica de un lupus. Puede comenzar. Hay que tener en cuenta, mujer, adulto, qué es lo que ha causado la urticaria, y no darle simplemente investigar posteriormente. La alopecia, por ejemplo, la caída del cabello, también puede ser el inicio de algo inmunológico, no solamente el LES, sino otros problemas, ¿no? No, que está estresado el paciente. Puede ser como no, odio, sino vasculitis cutánea, ¿no? Siguiente. Aquí este lupus nos va a traer problemas hematológicos, muchas veces linfopenias o trombocitopenias, ¿no? Asociadas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso también. Toda trombocitopenia no es un PTI, hay un trastorno, hay que investigar, pasa más allá de lo que puede ser simplemente un PTI, puede ser un LES, hay que hacerle ANA. Aquí hay para estos tipos de problemas hay que hacer varias cositas. El ANA, que vamos a verlo después, anticuerpos antinucleares, y el perfil ENA, que son anticuerpos extractantes de núcleo, polimiositis, el anti-HOA, anti-SMIT, todo esto que nos trae, y eso vamos a dárselo en la mano para una copia a todos, para que tengan, cómo se podría hacer tal vez un diagnóstico precoz en un paciente que tenga simplemente trombocitopenia asociada con les. Siguiente. Bien, acá criterios para clasificar el diagnóstico. El tema malar, para les. Lo ponemos acá porque es el mayor porcentaje de pacientes que tienen alguno. El paciente, por ejemplo, toma corticoides. Se baja su problema de su acción de fotosensibilidad, sus fibras bucales, corticoides, inmunosupresores, sales de oro, en fin. Comienza a disminuir todo y nos queda tal vez una recidiva que puede ser antihistonas. Y las antihistonas son para lupus por medicamentos, o sea, se pasó de corticoides o se pasó de inmunosupresores, ¿no? Antihistonas. Serositis, trastornos renales, neurológicos. Miren los trastornos renales, ¿no? Una proteinuria que no puede encontrar mayor de 3 gramos con cilindros celulares, un síndrome nefrótico. Neurológicos, convulsiones, psicosis sin causa. Hematológicos, anemia hemolítica. Se esconde, tras el diagnóstico que usted tiene que hacer todavía problemático de la anemia hemolítica, puede haber de fondo tal vez un lupus, ¿no? Entonces, con linfopenia, trombocitopenia y ausencia de fármacos agresores. Trastornos inmunitarios, el anti-SMIT, por ejemplo, y fosfolípidos son importantes. El anti-SMIT casi es el diagnóstico de un lupus eritematoso. Y también el ADN-ASA. Entonces, son los dos importantes. Anticuerpos nucleares, en ausencia de fármacos, obviamente, hay que ver qué parte del núcleo, qué parte del núcleo tiene ese tipo de anticuerpos. Mitocondriales, anti-RNP, en fin, vamos a ver cuál es la mejor forma de identificarlos. Siguiente.
En la enfermedad con tejido mixto, siguiente, aquí, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico que, obviamente, cuando pedimos nosotros, la casuística nos dice que hay mayor se puede presentar en mujeres de 9 a 1 y 6 a 1, 40 años, ¿no? Que se presenta asociado a una polimiositis con ribonucleoproteínas elevadas. Entonces, anticuerpos, antirribonucleoproteínas, ¿no? El sistémico, el ES propio, ¿no? Pero esta puede ser asociada también a esclerosis sistémica. Y aquí vemos nosotros que podemos hacerle anti-DNA y obviamente ANA y también anti-RNP. Entonces, anticuerpos que vienen en el perfil ENA. Anticuerpos antígenos anticuerpos intratantes del núcleo, perfil ENA. Siguiente. Bueno, estas son manifestaciones clínicas de la enfermedad de tejido mixto, que está obviamente comprometida. Estas son las clasificaciones. Lo que hace que tengamos nosotros algunos, obviamente los reumatólogos hacen, de acuerdo a la frecuencia de algunas enfermedades osteomusculares, mucocutáneas, realizan unas tablas para ellos que son importantes si están asociadas a enfermedades reumatológicas, ¿no? Ejemplo, enfermedad intersticial, pleuritis, un Raynaud importante, edema de manos, ¿en qué momento? Un 75%, si va asociado a artritis, no, y problemas gastrointestinales, hipoacusia, ahí viene la parte que ellos catalogan como que fueran los signos principales. Siguiente. En el laboratorio, determinamos nosotros que puede haber anemia leve. Mira, una anemia leve, ¿cómo nos puede confundir? O en todo caso, una hipergamaglobulinemia policlonal. El KUNS es importante para detectar auto y aloanticuerpos. El KUNS directo es autoanticuerpos. El KUNS indirecto es aloanticuerpos, asociado a lo que es anticuerpos contra el glóbulo rojo, contra la membrana del glóbulo rojo. Si es autoanticuerpos, sería TDQ directo. Si es aloanticuerpos de otra enfermedad que viene a romper los glóbulos rojos, ¿no? Sin evidenciar, obviamente, algo que puede estar rompiendo, un paludismo, una bartonelosis, o un problema, enfermedad secundaria, una enfermedad secundaria, ¿no? Positividad para el factor reumatoideo, un 50%. Anticuerpos anticélulas endoteliales, también leucopenia, linfocitaria predominante, positividad para anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces ya viene ya el famoso SAF para lo que va a ser ese tipo de síndromes, ¿no? Siguiente, doctor. Entonces, estos son los criterios que ellos manejan. No vamos a incidir nosotros en eso, no es propio nuestro, pero les menciono que esto, dentro de todo lo que es diagnóstico clínicos, está también el diagnóstico de laboratorio. Por ejemplo, el anti-RNP a títulos altos, ¿no? Mayor a 1600 por hemoglobinación. Por ejemplo, en los criterios de CAN para lo que es tejido mixto está el anti-RNP y ANA positivos con un patrón de título de mayor de 1/200. Imagínense qué criterios tenemos que tener con los criterios clínicos para darnos con el diagnóstico, obviamente la especialidad es así, de reumatología, qué criterios tiene con los estudios de laboratorio, ¿no? Para verificar sus síndromes con criterios clínicos y su diagnóstico, ¿no? Entonces acá el diagnóstico sería serológico asociado a 2 fenómenos de Raynaud y al menos 2 de los restantes criterios clínicos. Entonces le dan importancia también a la labor de laboratorio. Siguiente. El típico neonatal, siguiente. Esta enfermedad es poco frecuente, así como los problemas de hipercolesterolemia familiar, polimono,
clonal, entonces es un momento inmune, inicio con factores cutáneos, 50%, cardíacas, puede ser una resolución espontánea. Miren ese eritema que hay a nivel ese eritema que existe a nivel de la frente del niño, lo que se ve como si fuera una orilla de mar, ¿no? O sea, se está extendiendo como si fuera un problema eritematoso. Siguiente. En este neonatal tenemos nosotros que a nivel de las 16 semanas podemos hacer tal vez en líquido amniótico algunas pruebas, encontrar IgM aumentada, IgG incrementada. Doctor, pero la IgG puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, algunos prefieren que sea total, ¿no? El anti-RO, lo que es anticoagulante lúpico, y el antirribonucleasa, anticuerpos dirigidos contra esta parte de acá. El anterior es específico contra epítopes de un polimorfismo fetal, ¿no? El anti-RO que se hace también en el perfilena. El microquimerismo, células maternas de feto, y proceso infeccioso concomitante. Entonces, cuidado con el RO, que es también para problemas neonatales, parecido a lo que es el SMIT en adultos. Siguiente. La clínica nos hace ver que existen placas eritematosas, periocular dispuesto, telangiectasias, púrpura, lesiones que simulan un eritema exudativo. Cualquiera que ustedes vean multiforme y el vitíligo, por ejemplo, inclusive el bloqueo cardíaco congénito, miocardiopatía. La miocardiopatía se estaba asociada inclusive a lo que era problemas de lo que era el COVID, miocarditis o miocardiopatía, ¿no? Pero también puede mostrarse en ese tipo de pacientes. Pericarditis, valvulopatías, que no solamente es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Compromiso cutáneo, 50%, compromiso cardíaco, coexisten ambos el 10%. Siguiente. La clínica, y de la sospecha clínica, y lo que hay que hacer acá. Aparte del hemograma, transaminasa, TGO-TGP, bilirrubinas, la función renal, para ver si es que existe o no una lesión, que todo se puede coordinar, o hacer concomitancia, la inmunología es importante. ¿Qué hacemos? Anticuerpos antinucleares, ¿no? 1 sobre 200, 1 sobre 160, 320, por ELISA, positivo o negativo, cuantitativo, si es que hay títulos, y el anti-RO, antilupus eritematoso, anticoagulante lúpico, la esclerosis B y obviamente anti-RNP, que es ribonucleasa. Entonces, muy interesante para poder ver esta parte. Y el seguimiento de pacientes también con una futura gestación. El inmunológico acá nos interesa mucho, el anti-RO. Entonces estamos en neonatal anti-RO, anti-SMIT y también el SMIT, el NP, anti-SMIT, y tenemos el antihistonas, que es para lupus por medicamentos. Y el anticoagulante lúpico también. Siguiente. El SMIT, acá lo tenemos muy bien, tal vez la diapositiva salió mal. Es importante para lo que va a ser con anticuerpos que atacan al DNA, que se encuentran en el interior de las células del núcleo. Entonces tenemos acá 50% a 60% tienen este anticuerpo anti-SMIT y también anti-DNA. Cuando queremos hacer eso en adultos, ya tenemos nosotros que hacer esta prueba ANA y ver mediante el perfil ENA, el SMIT y también el ADNA. Siguiente. Este es el SMIT, uno de los antígenos nucleares extractantes de ENA, extraíbles, antígenos nucleares extraídos o extraíbles, frecuentes en casos de enfermedad de tejido conectivo tales como lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, el llanto sin lágrimas, la esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, que ya vemos un poquito más, o sea que hay otros marcadores también que hacen para diagnosticar esta esclerodermia. Entonces el SMIT muy importante. Un resultado positivo consiste en diagnóstico del 30% de los casos aproximadamente. Y anti-SMIT se presenta junto con los anticuerpos anti-RNP para lo que va a ser lupus también, ¿no? Actúan sobre las proteínas MI que se encuentran en el núcleo de las células. Y estas personas que tienen
40% aproximadamente positivo en pacientes con lupus eritematoso. Siguiente, mire la telangiectasia en la mano, ¿no? En el síndrome antifosfolipídico, acá hay dos marcadores muy importantes que se llaman la cardioglipina. Este anticuerpo antifosfolipídico estaba asociado antes la cardioglipina con problemas de LES, o sea, perdón, temas de sífilis, ¿no? Que eran las reaginas rápidas en plasma, productoras esta tal vez de esta cardioglipina. Siguiente, doctor. Entonces, ¿qué nos da un síndrome antifosfolipídico? Trombosis vascular. ¿Quién pacientes con trombosis? Los pacientes diabéticos. Nos pueden dar con problemas renales ya por deficiencia de antiglobina 3. Los problemas y con dímero D aumentado, ¿no? Pérdida recurrente del embarazo, abortos fetales, ¿no? Trombocitopenia, PTI. Entonces, casi todos de origen autoinmune, ¿no? Dos formas distintas, la aislada del síndrome antifosfolipídico, el SAFs primario y secundario, y asociado también con LES, que desarrollan un SAF secundario, ¿no? En la epidemiología, también es frecuente, obviamente primario desconocido, pero en la incidencia del secundario en las mujeres con LES con 30%. Principalmente mujeres jóvenes de edad fértil, rara vez se presentan niños y los pacientes superan los 50 años, ¿no? Obviamente se plantea un SAF frecuente en accidentes cerebrovasculares, ocurrencia de infarto agudo, miocardio, y cualquier infarto que pueda ser también hay que descartar algunas cosas de SAF, ¿no? Con una asociada obviamente a enfermedad cardíaca o anomalías cardíacas valvulares. Siguiente. ¿Qué tenemos entonces como diagnósticos? Anticuerpos anticardiolipina. ¿A qué paciente le pedimos eso? No a todos. Inclusive podemos sospechar que un paciente que ha tenido un SAF, o primero un SAF, síndrome antifosfolipídico, trombosis, dímero D elevado, descartar mediante la causa actual desconocida, pero se plantea multifactorial. Anticuerpos antifosfolipídicos afecta la cascada de la coagulación. Aquí viene el TTPA incrementado. No el TP, sino el TTPA, ¿no? Es un proceso mediado por la beta-2 glicoproteínas, que le mencioné hace un rato. Los anticuerpos antifosfolipídicos se unen a las plaquetas y aceros endoteliales que activan e inducen el estado procoagulante, la trombosis. La unión de los anticuerpos también estimula el complemento, o sea, aquí puede haber hipocomplementemia, ¿no? Reclutamiento de otras células inflamatorias, tanto la vía alterna como la clásica, activación del factor tisular y finalmente trombosis. Entonces, anticuerpos antifosfolipídicos pueden ser medidos por inmunoensayos, ahora es quimio, ahora es ELISA, inmunoblot, ¿no? Y prolongar las pruebas coagulación, dependiente fosfolípido. Por ejemplo, el TTPA prolongado, 42, puede ser 60. Sospechamos con trombocitopenia un SAF, ¿no? Y podemos pedir entonces anticardiolipina. Siguiente. Anticardiolipina de tipo IgG-IgM y el anticoagulante lúpico, podemos hacer no aclaramos muy bien, no se aclara bien, pero podemos sospechar tal vez al final un SAF, ¿no? También podemos asociarlo a beta-2 glicoproteínas. Entonces tenemos cardiolipina y beta-2 glicoproteínas. Entonces acá tenemos que la anticardiolipina negativa y lupus negativo y anticoagulante lúpico activo con sintomatología clínica nos puede dar glicoproteína 1 positiva, que puede ser ambos negativos y uno positivo, o sea, hay alternativas, ¿no? Si uno es positivo de los dos, que es anticoagulante lúpico, glicoproteína 1 y 3 por ELISA, síndrome antifosfolipídico. Pero después, si salen negativos, hay que seguir el curso entre cardiolipina tipo A para ver si es positivo y descartar antifosfolipídios, ¿no? O sea, este algoritmo que hay acá es para seguir el paciente hasta las últimas en cuanto a lo que significa el síndrome antifosfolipídico. Entonces, con glicoproteína 3 se podría hacer el conjunto igual acá en la segunda,
con positivo bajo, repetir la prueba, si está positivo, si está bajo, síndrome tifus polipídico. Pero si que el anticuerpo de lipina está positivo o alto, ya es un síndrome tifus-polipídico. Entonces, la sinonimia de antifosfolipídico le va a dar la anticardiolipina y asociado también con glicoproteína 3, ¿no? Y obviamente el TTP ha aumentado también. Siguiente. Bien, en estos hallazgos del laboratorio clínico, entonces, criterios para la clasificación del síndrome tifosfolipídico. De acuerdo al laboratorio, porque puede haber complicaciones del embarazo, trombosis arterial, problemas de prematuros, neonatos. Entonces, anticoagulante lúpico en plasma, 2 o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas, de acuerdo con las pautas establecidas, ahí puede haber trombosis, ¿no? Anticuerpos en cardiolipina y IgM, como le mostré en el algoritmo anterior, con títulos mayor de 40 para la glicoproteína y mieloperoxidasa. Entonces, el percentil ocasiones con un revisor mínimo de 12 semanas, ¿no? Después, la beta-2 glicoproteínas, el anticuerpo, por ejemplo, antígeno, en suero plasma, a título mayor a 99, en 2 ocasiones. Entonces hay que repetir porque el tratamiento va a ser bastante prolongado. Y hay que unirse a glicoproteínas, IgG, unidas glicoproteínas 2, glicoproteína 3 y 2 para lo que va a ser la asociación con antifosfolipídico. Entonces, el hallazgo de estas dos anticoagulantes lúpico, glicoproteína 3 con el SAF, que es anticardiolipina, casi no va al diagnóstico antifosfolipídico. Pero hay que jugar con eso para ver qué fase está y cómo voy a tratar mi tratamiento para mejorar. Si yo estoy disminuyendo la acción, entonces, para el diagnóstico de SAF no es fácil que un paciente tenga trombosis, abortos habituales, obviamente también reunido con unas características clínicas, ¿no? Siguiente. Entonces, asociadas al síndrome antifosfolipídico puede ser trombosis, trombocitopenia, lívidos reticulares, accidentes cerebrovasculares, y existe un problema mucho menor después, tromboflebitis superficial, embolismo pulmonar, pérdida fetal, isquemia transitoria, anemia hemolítica, ¿no? Entonces, no, la anemia hemolítica autoinmune, no, tal vez tenga un fondo de que posiblemente esté asociado a un SAF, y este es un SAF con anticardiolipina positivo. Al fin y al cabo, estos anticuerpos, estas reaginas que están circulando, son de inmunoglobulina G, obviamente parecería que están asociadas también a lo que es sífilis, ¿no? Siguiente. La granulomatosis de Wegener, que es anticentrómero de neutrófilo, es el PANCA y el NANCA. A ver cómo no. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Un grupo de autoanticuerpos dirigido frecuente frente a constituyentes citoplasmáticos de neutrófilos, ¿no? El hecho se hace mediante inmunoanálisis, inmunoensayos o en todo caso ELISA, ¿no? Entonces acá tenemos el PANCA, que es el contra el de pequeños vasos, esta vasculitis, el PANCA para vasculitis, está asociado al anticentrómero. En porcentaje mayor, el PANCA es para lo que es la granulomatosis de Wegener. Esto ha cambiado un poco, pero de todas maneras hay que revisarlo. La poliangitis microscópica nos da el CEANCA con 80% positivo, ¿no? La proctitis nodosa es poca, 15% para el CEANCA. Nosotros más que todo hacemos PANCA por la vasculitis que hay asociada con algunos problemas asociados a lo que es lupus también, ¿no? La glomerulonefritis primaria, 65% el CEANCA, y el Church-Strauss con 60%. Aquí todo lo vemos de vasculitis, o sea, problemas de cierre, problemas vasculares, mediano, pequeño calibre. Siguiente, doctor. El cuadro
clínico patológico que cursa con inflamación granulomatosa del tracto respiratorio, también superior, también con una glomerulonefritis necrotizante focal y cementaria, ¿no? Focal, una vasculitis necrotizante, vasos pequeños y calibre mediano y mediano calibre. Junto a ellos se detectan anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón citoplasmático dirigidos contra la proteasa 3, ¿no? Entonces tenemos el CEANCA, el patrón citoplasmático y contra el citoplasma del neutrófilo contra glicoproteína 3. Aquí puedes dar a nosotros problemas bronquiales, sinusitis, epístasis, úlceras alrededor del orificio nasal y también asociados a problemas de astenia, adinamia, anorexia, ¿no? Todos asociados, mira, esa forma de la conjuntiva, de la forma de la nariz también, que nos puede dar un problema de problemas sangrados nasales, ¿no? Entonces, aquí la prevalencia del ANCA, el PANCA, en la granulomatosis de Wenneger suele asociar también con CANCA y antiproteína 3, en 93% de los casos. Sistémica en remisión va a comenzar a bajar, limitada activa, hasta que una remisión completa de esta granulomatosis de Wenneger con CANCA, ¿no? Citoplasmático. Citoplasma de neutrófilo con patrón citoplasmático. Siguiente, por favor. Para lo que es esclerosis, siguiente, doctor. Aquí tenemos el síndrome de Sjögren, llanto sin lágrimas, ojo seco. No todo ojo seco se convierte con Sjögren, ¿no? En forma de trastorno aislado, síndrome de ojo seco, asociado a otras enfermedades autoinmunitarias, escleromatioidea, LES, polimiositis, ciclodermia, vasculitis, y obviamente enfermedad crónica caracterizada por la sequedad ocular, queratoconjuntivitis, una enfermedad ocular que puede ser problemática inflamatoria, ojo rojo, debido a esa sequedad que existe, esa debido a la destrucción inmunitaria de estas lágrimas, ¿no? O en todo caso, de estas secreciones, el síndrome de Sjögren. Enfermedades autoinmunes, tenemos algunos problemas de tiroides, corazón también, y obviamente una sequedad ocular que hace que se ponga el ojo rojo y tenemos que hidratarlo. Siguiente. La etiología, hipatología, la reducción de la filtración linfocitaria y fibrosis. Tenemos acá lágrimas y saliva. También se está dada por linfocitos TCD4 activados y linfocitos células plasmáticas. 5% de los pacientes tienen factor reumatoideo positivo, pero no es considerado como normal, ¿no? Entonces, aquí hay que evocar en este tipo de enfermedades, en ANA positivo, qué tipo de factor nos da, qué tipo de antígenos nos da en el ANA. Y en el perfil ENA también, ¿no? De cuerpos específicos y no específicos de órganos. Entonces tenemos acá antígenos de ribonucleoproteínas, el RO y el anticoagulante lúpico, el SCA y el SCB, considerados marcadores sorológicos de la enfermedad de Sjögren, ¿no? Que puede detectarse hasta el 90% de pacientes que son sensibles. Siguiente. Bueno, aquí tenemos nosotros algunas formas de ver SCA, SCB, con títulos altos de anticuerpos, tienen posibilidad de tener una enfermedad de inicio temprano, duración y manifestaciones extraglandulares, vasculitis cutánea y nefritis, ¿no? Muestra cierta asociación con HLA también, pero se asocia más a anticuerpos en el perfil ENA de SSA, SCB y en el HLA de QA1 y de QB1. Esto es HLA, por supuesto. Esto indica que como en el ES, la herencia de ciertas moléculas de clase 2 predispone al desarrollo de anticuerpos particulares. La patogenia, hay activación vírica, porque hay ojo seco, las lágrimas de alguna manera mantienen una inmunidad activa, la muerte celular, liberación de antígenos tisulares, inflamación y daño, ¿no? La disminución del linfocito CD4 específico frente a casos de autoantígenos pueden haber perdido tolerancia y ser capaces de reaccionar esos linfocitos TCD4. Siguiente, doctor. Aquí tenemos el anticoagulante lúpico y SCBA
una inmunoglobulina, un complejo del ROD, que es del ES, la función biológica de la proteína del anticuerpo antiolímpico es actuar en la chaperona de ARN. Bien, este es el principio activo, tal vez, y buscar anticuerpos. A nosotros es interesante el tipo de paciente con SORG, esclerodermia, anticuerpos anti-ROI y anti-LA, ¿no? Especial lugar en la nosología, en inglés y el síndrome de Hodgkin. Lupus neonatal tiene papel patológico directo, vasculitis, nefritis, ¿no? Asociada a menor porcentaje de un 10 a 20%. Siguiente, doctor. Ya esto, cuando queremos ver, ya no dice, ELISA ya no se está utilizando mucho, se está usando ahora lo que es inmunoblot o inmunofluorescencia, más que todo inmunoblot, estudios previos en suelo de pacientes para esclerodermia con anticuerpos que resuenan con iones extraídos, ¿no? El perfil ENA es importantísimo. El ENA significa anticuerpos antígenos interactantes del núcleo. Siguiente, doctor. Y acá tenemos otra la esclerodermia 70. Aquí viene una patología muy asociada para todo el organismo. Siguiente. Y esclerosis sistémica, trastorno multisistémico caracterizado por fibrosis tisular. Acá tenemos artritis algodonos, tubo digestivo, pulmón, casi todo. Autoinmune, curso clínico muy heterogéneo, engrosamiento y endurecimiento de la piel, desaparición de las trabéculas dérmicas, relación más en hombre y mujer, relación a mujer y hombre 3-1, más en mujeres, mayor de 30 a 50 años, raza negra, y miren ese color, parecería que significaría un síndrome de Zuyger, que es hiperpigmentación a nivel de los dedos, ¿no? Pero asociado también fibrosis tisular y estructuras del lecho vascular. Siguiente. No se conoce la etiología, pero sí hay una esclerosis sistémica, los factores genéticos, factores ambientales, hay factores ambientales, polvo de sílice, silicona, en fin, que pueden determinar cosas asociadas. ¿Cómo se determina? Siguiente. Aquí, obviamente, vemos nosotros fenómeno Raynaud, ¿no? Úlceras digitales con isquemia, crisis renal de isquemia, y obviamente aquí tenemos los anticuerpos de la esclerosis sistémica. Todo va a salir. La tropoisomerasa 1 es importantísima también. Los puentes de... No se lee muy bien, pero es ribonucleoproteínas y uridín. Hay una uridín para polimiositis, para lo que es la esclerosis sistémica. Estos anticuerpos los vamos a encontrar, obviamente, también lo vamos a encontrar en lo que es el perfil ENA, de 23 antígenos. Hay uno de 13, 17 y 23 antígenos. Hay que buscarle 23 porque muchas veces tenemos que pedirlo muy aparte. Siguiente. Aquí tenemos asociado también a algunas enfermedades sistémicas, esclerosis sistémica, esclerodermia localizada, y obviamente el laboratorio muchas veces nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Mire esa piel de hule que se forma a disminuir las trabéculas, engrosamiento cutáneo, difusa y limitada, el fenómeno de Raynaud, menor de años de evolución, y afectación visceral que puede haber fibrosis pulmonar, crisis de hipertensión, en fin. Algunas cosas limitadas también a nivel de esófago, alteración pulmonar más frecuente. Siguiente, doctor. Bien, acá en esta esclerosis difusa, sistémica difusa y sistema limitada podemos encontrar la progresión. Una es rápida, la otra es lenta. Afección cutánea, proximal, la otra es distal. Compromiso visceral precoz, visceral menos frecuente. Capiloscopía, predominio de áreas avasculares, measas sobre áreas avasculares, y tenemos acá la tropoisomerasa 1, que es especial para la difusa, y el anticentrómero en este neutrófilo hasta el 80% de pacientes.
Y aquí hay una mnemotecnia, que es el CRES, ¿no? La limitada. Calcinosis, Raynaud, esofagitis, telangiectasia. Esta fue una pregunta del ENAM en cuanto a lo que significaba CRES, y no hay que confundirse con lo que es calcinosis, Raynaud, esofagitis, telangiectasias, y obviamente esa parte que le ponen ahí es para poner las iniciales, nos daba en forma descriptiva. ¿Qué significa? Que es una esclerosis sistémica limitada y son las siglas, ¿no? Se diagnostica por anticentrómero, anticuerpos anticentrómero en 80% de pacientes. Y el otro es la tropoisomerasa y anticentrómero también en 5%. Siguiente. Bien, esta esclerosis cutánea y sistémicas. Entonces, miren los problemas que nos enfrentamos todos los días cuando hemos tenido tipo de pacientes que vienen con hematisis, sin ser tuberculosis, problemas de reflujo, sin tener una disfagia, o sin tener problemas de gástricos, ¿no? Y aparte de lo principal que debemos aprender, cómo diferenciar con otras enfermedades autoinmunes. Siguiente. También manifestaciones cardíacas de estas enfermedades pericárdicas, miocárdicas, coronarias, valvulares, asociadas con este fenómeno Raynaud de una esclerosis sistémica, de esta esclerodermia, ¿no? En el fondo, tal vez, y obviamente, siguiente, por favor. Bueno, aquí se trata de diagnóstico, acá está más claro. Está la tropoisomerasa para lo que es en la parte rápida y la otra es limitada. Proteínas de centrómero, RNP polimerasa 3, glicoproteínas, RNP también. Y obviamente tenemos algunas formas que son de anticuerpos, se llama el CH50, que es el centrómero, el complemento hemolítico 50, ¿no? Que donde podemos nosotros descartar todas esas posibilidades de subgrupos: calcinosis, miocitis y superposición de algunos problemas que hay. Miren, interesante ver hasta qué punto podemos nosotros descartar con estos anticuerpos en el perfil ENA. Siguiente. Esta anticlorodemia 70, que es la esclerosis dirigida contra la tropoisomerasa. Interesante ver qué tipo de pacientes. Vamos a verlo por inmunofluorescencia. Esta proteína básica no histona asociada a las cromosomas significadas de tropoisomerasa. Todo esto también aparece en el perfil ENA, ¿no? O sea, son 23 metabolitos antígenos, perdón, 23 antígenos que se puede detectar. Siguiente. Métodos. Lo que hacemos nosotros es inmunoblot. Ya nos hemos hecho fluorescencia. La fluorescencia el reumatólogo no la ve, solamente ver que el que la hace puede ser tal vez por un retroproyector. Las ELISA, que son positivas y negativas, y obviamente el perfilina es un poquito caro, un poquito tedioso. Siguiente. Aquí el nucleoplasma positivo que va homogéneo moteado, eso es lo que va a ver simplemente por una fluorescencia en microscopio, pero un solo tecnólogo lo puede ver, no el reumatólogo, que debe ver qué tipo de moteado, qué tipo de patrón exige que tenga esta inmunofluorescencia indirecta o epifluorescencia. Siguiente. Bien, todo para conversar sobre lo que es esta esclerodermia, o sea, esclerosis sistémica, obviamente mal pronóstico, muchos problemas de colágeno, un acrostiólisis, complicaciones intestinales y algunos hallazgos pulmonares. Siguiente. El fenómeno Raynaud, isquemia por vasoconstricción con hipoxia tisular o hiperemia por vasodilatación. Vasodilatación y vasoconstricción, que puede haber obviamente algo isquémico morado o una hiperemia. Este es el fenómeno Raynaud, que va a ser parte de lo que es presencia de esta esclerosis, ¿no? Y factores genéticos, puede ser fibrótico, estables, puede ser estables durante. Este fenómeno Raynaud muchas veces lo da el lupus también, la esclerodermia también y la esclerosis múltiple. Siguiente. Raynaud,
específico de esclerosis sistémica, uno de los principios es RENUT, fibrosis pulmonar intersticial, esclerosis de piel, compromiso renal. Miren los compromisos renales donde estamos, ¿no? Entonces, todo es autoinmune. Al final, después de la parte orgánica, que puede ser infecciones o clínica, tenemos que asociar si es que existe o no problemas de origen autoinmunitario. Una esclerosis sistémica progresiva. Más frecuente, la utilidad clínica, evaluación y pronóstico. Más frecuente, esclerosis cutánea difusa, detección con REINU sugiere desarrollo de esclerosis, obviamente con problemas, con unos problemas dérmicos, ¿no? Siguiente. Este anticentrómero, que puede ser ABC, unido por 3 péptidos, son centrómeros de regiones de constricción de cromosomas de metafase, de segregación de cromosomas de división celular y la placa trilaminar de kinetocoro. Aquí viene presentes membranas internas y externas. Este anticentrómero para diagnosticar, obviamente, esta parte de esclerosis. Siguiente. Los métodos también anticentrómeros pueden variar. Hacemos nosotros lo que es inmunoblot. ¿Está retrocediendo, doctor? Siguiente. CRES, aquí tenemos calcinosis, Raynaud, esofagitis, clodermia y telangiectasia, ¿no? Este tipo de problemas de esclerosis. Cursos más benignos de esclerosis con artralgias, ¿no? Pero a un alumno le va a tocar, por ejemplo, a un colega le va a tocar una artrosis de rodilla, o unas artralgias, tanto con artralgias como a nivel de rodilla. No todo eso significa un problema autoinmune. Primero hay que buscar la parte de dolencia, si son benignos o malignos, o tal vez solamente una artrosis se acabó. Pero descartar la posibilidad, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros de que un problema autoinmune se esté evidenciando más adelante, ¿no? Complicaciones pulmonares, comienzo de una enfermedad, puede ser el comienzo de la enfermedad a edad o una edad más temprana, ¿no? Un CRES, un Raynaud. Mire, me salió, doctor, tengo problemas con que me pone isquémico, y primero isquémico y después hiperémico, morado o hiperémico. Entonces aquí viene el Raynaud, ¿no? Siguiente. Bien, ¿para qué hacemos esto? Obviamente para esclerosis sistémica limitada. Y eso es parte de esta esclerosis sistémica limitada. La evaluación, la cirrosis, buscar pacientes individuos sanos. Siguiente. Aquí, aquí vemos nosotros la difusa y limitada que le vamos a solicitar. No se olviden que la limitada tenemos nosotros la esclerosis 70, el anticentrómero neutrófilo, anticentrómero es el 10% y la otra es la tropoisomerasa, ¿no? Acá las formas y el pronóstico. Siguiente. El fotorreumatoideo lo pedimos a diario a todos los pacientes, ¿no? Para ver si existe o no una anti-IgG que ataque la misma inmunoglobulina. Entonces, una inmunoglobulina GOAM producida por un organismo dirigido contra el antígeno de la fracción FC de la inmunoglobulina, ¿no? La FC se ve comprometida, o sea, es un autoanticuerpo el factor reumatoideo. Se ven factores de artritis reumatoidea y otras múltiples enfermedades, no solamente en artritis. Siguiente. Entonces, aquí es parte de y ahora el factor reumatoideo nos dan, obviamente, por turbidimetría, mucho mejor diagnóstico, igual que el PCR. El PCR, que era la proteína C reactiva, ya no nos dan no dan en látex, ahora es netamente por turbidimetría en cantidades, ¿no? Y hoy ha revolucionado, ha avanzado bastante por pacientes infecciosos, pero acá el factor reumatoideo es el inicio, tal vez, de uno de los principales problemas reumatológicos, cuando es positivo, por supuesto. Siguiente. Bueno, esta por adelante ya pasaron a la historia. Siguiente. Y obviamente el diagnóstico de artritis reumatoidea ya no se da. ¿Cuál es la prueba para lo que es artritis reumatoidea? Es el péptido cíclico citrulinado. Siguiente. Entonces,
Vemos nosotros en esta interpretación, puede ser una monoclínica, el factor reumatoideo está alterado en pacientes con lupus, hepatitis, tuberculosis, mononucleosis infecciosa o problemas articulares. Siguiente. Y acá, ¿no? Entonces, valores de referencia, 10 unidades por mililitro, y obviamente más allá, por turbidimetría de 0,14, más allá podemos sospechar lo que es